Eduardo López es médico infectólogo a quien ya mismo le doy la bienvenida. Eduardo, ¿cómo le va? Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por invitarme y buenas tardes. Un placer. Hay tantas dudas por el momento, desde las declaraciones de Carla Bisotti hasta la corrección de parte del gobierno, de qué es efectivamente lo que va a buscar esta noche el avión de Aerolíneas Argentinas que parte a Rusia. Ya se confirmó que son 300.000 dosis del segundo componente, Eduardo, de la Sputnik, ¿no? Y finalmente estarán aquí en la Argentina el sábado. ¿Cómo estamos con respecto a la cantidad de dosis de vacunación? ¿Cómo lo está viendo usted como médico? Bueno, yo diría que por ahora estamos vacunando con las 300.000 dosis del primer componente, que habitualmente, a veces comúnmente se le dice primera dosis, pero en realidad es un componente diferente al segundo componente, y esto es lo que optimiza la vacuna rusa, que aumenta más el título de anticuerpos cuando usted junta dos componentes diferentes cuando son el mismo componente. Por lo menos eso es con lo que el Instituto Gemalea de Rusia plantea como una diferenciación de la vacuna rusa. Ahora, estamos vacunando con el primer componente. Y la información que se tiene es que se va a ir a buscar el segundo componente para completar a los individuos menores de 60 años, personal de salud, que está recibiendo la vacuna del primer componente. Quiere decir que esto es razonable y además permite que cuando se termine la vacunación, 300.000 personas del sistema de salud van a estar vacunadas adecuadamente. ¿Está bien? Ahora uno se pregunta cuántas personas son, digo, ¿no? ¿Es mucho, es poco? Hoy hablaba con un médico y me decía... Le comento. Somos 150.000 solamente en la ciudad, ¿no? No se olvide que van a ser 300.000 dosis, sí, ¿no? Claro, 300.000 vacunados. La cantidad de personal de salud que hay en todo el país se calcula entre 800.000 a 900.000, ¿está bien? Tomando médicos, enfermeras, kinesiólogos y personal, diríamos, de otras categorías, ¿no? ¿Está claro? Entonces, médicos y enfermeras se están vacunando básicamente para que la gente entienda aquellos que están en la primera línea. Claro. Terapia intensiva, la guardia de los hospitales, la gente del SAME que va en ambulancia, etcétera. ¿Está bien? Pero menores de 60 años, porque todavía no tenemos datos de la eficacia de la vacuna Sputnik V en mayores de 60 años, que yo pienso que va a llegar en los próximos días en este aspecto, ¿no? Por otro lado, la información que se está manejando, si bien no es oficial, es que a fin de mes, primeros días de febrero, estaría llegando también una buena cantidad de dosis de la vacuna china, Sinopharm, que es una vacuna que tiene una eficacia de un 80% y que en Argentina se hizo un estudio con más de 3.000 voluntarios. ¿Y esa vacuna sí se le podría aplicar a mayores de 65 años, doctor? Sí, porque el estudio que se hizo en Argentina incluyó, y en el mundo incluyó individuos, si no me equivoco, hasta 85 años, me parece. 80 años seguro. ¿Está bien? Pero yo le voy a ser sincero, yo creo que van a aparecer los datos de la vacuna Sputnik V en mayores de 60 años, porque la estrategia de vacunación de nuestro muy bien Plan Nacional de Vacunación COVID-19, que está muy bien balanceado, establece como prioridad fundamental los mayores de 60 años, especialmente los mayores de 70, ¿no? Así que pienso que va a ser necesario eso. Y también en fin de marzo, primero día de abril, va a venir la vacuna de AstraZeneca, ¿no? Que se fabrica en gran parte en la Argentina y se completa en México, ¿no? O sea que vamos a tener 3 vacunas girando en Argentina de acá a abril. Sí. Todavía no la de Pfizer. Sí, No la de Pfizer, hasta donde yo sé. Sé que se han iniciado conversaciones con Moderna, que eso también es una muy buena vacuna, y que todavía no se ha cerrado, se continúa en negociaciones con Pfizer. Pero estas 3 son las que estaríamos ya cerrados, porque hay un preacuerdo con AstraZeneca de vacunar se comprarían 22.400.000 dosis, o sea,
se vacunaría a 11 millones de individuos, ¿no? Ahora, doctor, es el una control, cifra interesante. ¿cómo es? Digo, se lo pregunto desde el desconocimiento, pero usted como médico lo debe saber. Ahora van a llegar otras 300.000 dosis el sábado cuando vuelva este avión de aerolíneas que parte esta noche con el segundo componente del Sputnik, ¿no? Digo, ¿los controles son exhaustivos para saber si a una persona realmente le están aplicando, ya le aplicaron el primero, le van a aplicar el segundo componente o van a vacunar a más personas con el primero? No. El primero hay 300.000 dosis que ya se vacunaron alrededor de 150.000, si no me equivoco, ¿no? Sí, según lo que dicen desde el gobierno, más de 150.000 personas ya están vacunadas, sí. Sí, por eso. Y en segundo lugar, usted va a recibir 300.000 del segundo componente, con lo cual usted va a completar la vacunación de 300.000. Porque si usted, la vacuna es nominal, ¿no? Es nominal y se carga en el sistema en el cual dice claramente nombre y apellido, DNI, y qué vacuna recibió y qué dosis, ¿está bien? Así que en ese sentido hay un muy buen control. Y esos médicos que tienen un certificado, ayer hablábamos, doctor, con una médica que tenía turno para vacunarse, ella y su marido en el hospital, en un hospital de la provincia de Buenos Aires, el hospital de San Miguel. Cuando llegó le dijeron que no quedaban dosis, por ende no los vacunaron, pero ellos quedaron en el sistema como pendientes de vacunación. No está claro si ellos no asistieron al día de la vacunación, que sí lo hicieron, o si no los vacunaron, que de hecho no los vacunaron porque no había más dosis. No importa, van a ser llamados o se van a acercar de vuelta cuando se tenga provisión de vacuna. No nos olvidemos que está planeado también ya un viaje después del 20-21 de enero para buscar dosis del primer componente de la vacuna, ¿está bien? Con lo cual creo que con ese primer viaje estarían vacunados con el primer componente la gran mayoría del personal de salud que hay en Argentina. O sea, el avión que parte esta noche y que vuelve el sábado va a traer 300.000 dosis del segundo componente. Y el 21 de enero va a partir otro avión para traer más del primero. Esa es la información que se tiene, sí. Porque usted no puede transportar todas por un tema de espacio y de logística dentro del avión, todas las vacunas, ¿no? Ya la logística, doctor, es complicada, ¿no? Seguir y respetar la cadena de frío, que no se corte la cadena. La logística es complicada para casi todas las vacunas, especialmente para la vacuna que requiere menos 70 grados, en segundo lugar la de menos 20, como la de Moderna y el componente de Sputnik V, el primer componente, y hay otras vacunas como la de AstraZeneca, o las vacunas chinas de virus inactivado, que es temperatura de heladera, donde la logística se hace más fácil, ¿no? Claro. Pero de todas maneras, el país está preparado desde el punto de vista logístico para transportar menos 20 sin ningún problema, ¿no? Mayores de 60 años todavía están quedando bastante excluidos. ¿Y las personas alérgicas graves, doctor, tampoco pueden aplicarse esta vacuna? Ni esta, ni la de Pfizer, ni la de Moderna. Probablemente los alérgicos graves, que quieren consultar con su médico, se beneficien con la vacuna de virus inactivados, ¿está bien? Y todavía no se sabe, digamos, por ahora los protocolos es que los alérgicos graves no se vacunen con vacunas vectoriales, ¿no? Seguro es una contraindicación en la vacuna de Pfizer y la de Moderna. Pero la vacuna de virus inactivados probablemente a los alérgicos graves no les generaría mayor inconveniente. Aparentemente el componente que está dando mayor problema en la vacuna de Pfizer es un alcohol que se llama propilenglicol, ¿no? Los que son alérgicos a ese alcohol o a otros componentes de la vacuna son los que hicieron reacciones alérgicas graves. O sea que el mensaje para si un alérgico grave nos está mirando y ya ha tenido reacciones con otras vacunas o con ciertos componentes es que se cuiden muchísimo. En primer lugar, yo diría que consulta a su médico alergista cuál es la vacuna que le recomienda, ¿no? Y en función de eso, cuando llegue esa vacuna, se la aplique. Pero el médico alergista, doctor, ¿va a tener en claro cuáles son exactamente los componentes de las vacunas? Bueno, si no nos puede preguntar nosotros, se lo decimos. Okay. Digo, los componentes en general están puestos en todos los prospectos, ¿eh? Los prospectos por ley tienen que tener todos los excipientes. Y vale para cualquier vacuna, llámese la de sarampión o llámese la de COVID-19.
Si usted es alérgico a alérgico grave a alguno de esos componentes, no puede recibir tal o cual vacuna. O sea, lo ¿no? recomendable es cuando uno llega a vacunarse, entonces decirle a la persona que le va a aplicar la vacuna, mira, te cuento, te aviso, no sé, soy alérgico a la dipirona, al paracetamol, por las dudas, consultar. Exacto, si es alérgico al paracetamol, no tendría problema en recibir cualquier vacuna, ¿está bien? Porque los componentes no es de paracetamol. Ahora, el otro tema es que en general, diríamos, las alergias leves, como es la rinitis alérgica por el polen, esas en general se pueden vacunar sin inconveniente porque no son alérgicas graves. Lo que definió el CDC son alergias que dieron reacción tipo anafiláctica, ¿está claro. bien? Edema de Son glotis. aquellos que le falta aire, edema de glotis, exactamente, o eventualmente urticaria gigante, ¿no? Que también es una alergia que a veces puede ser grave. Pero lo más importante es edema de glotis o la sensación de falta de aire, ¿no? Doctora, al comienzo del programa está acá mi compañero Diego Laje y nos daba una información que está en desarrollo, pero es de último momento, que en horas nada más el Reino Unido decide prohibirnos la entrada a los argentinos por lo que está sucediendo con el COVID, porque ellos también la están pasando muy mal con respecto a la cantidad de víctimas fatales que están teniendo y de casos, y porque además tienen miedo de que esta nueva cepa, que la verdad es que la tenemos cerca, se instale en Argentina. No está probado todavía que tengamos esta nueva cepa entre nosotros, ¿no? Pero no quiere decir que no esté. A ver, son dos características, ¿no? Una, por ahora no se ha demostrado que esté la vacuna, la cepa de Inglaterra y de Sudáfrica, ¿está bien? Ese es el primer punto. Ahora, el segundo punto, diríamos, nosotros también evitamos la entrada de gente que provenga de Inglaterra o del Reino Unido a Argentina, porque es cierto, lógico. es recíproco. Porque la cepa de Inglaterra lo que ha demostrado es una mucho mayor transmisibilidad, diríamos, y además ha aumentado los casos en chicos, que en realidad era poco frecuente. Claro. Es una cepa que yo como infectólogo no me gustaría que estuviera en mi país, ¿está bien? Ahora, a su vez, los ingleses pueden tener dudas de la cepa de Brasil, pero por ahora la cepa de Brasil, dicho por los brasileros, no es una cepa que aumente la transmisibilidad ni que sea una cepa más virulenta, o sea que de enfermedad más grave, ¿no? Que sí que está más difícil lo que le está pasando al Reino Unido que lo que le está pasando en Sudamérica, ¿no? Bien, eso queda claro. Doctor, le agradecemos muchísimo el contacto, siempre tan amable. Gracias. No, muchas gracias a ustedes y que la gente se siga cuidando, ¿eh? Gracias, uso barbijo, totalmente. distanciamiento social y no reuniones, porque el número de casos aumentó en forma muy importante, ¿eh? Barbijo, distanciamiento, alcohol en gel, absolutamente todo. Más allá de que esté la vacuna entre nosotros, nos tenemos que seguir cuidando más que nunca. Gracias, doctor. Usted también cuídese. No, muchas gracias a ustedes enorme. por llamar, ¿eh? A ver, atención con esta información que ha generado